Juliana Cassi nació en 2002 en un suburbio tranquilo de Arenta, dentro de una familia común. Su padre trabajaba como técnico en una fábrica local y su madre enseñaba literatura en una escuela secundaria del barrio. La vida de Juliana, durante su niñez y los primeros años de adolescencia, no difería mucho de la de cualquier otra chica de su edad. Asistía al colegio cada mañana, pasaba las tardes entre actividades extracurriculares como danza y diseño gráfico, y pasaba horas navegando por redes sociales como cualquier adolescente de su generación. Pero algo cambió cuando cumplió 14 años. Juliana, sin pensarlo demasiado, comenzó a grabar videos caseros con su teléfono. No había guiones, ni ediciones profesionales, solo ella, su voz y una cámara. Compartía consejos sobre moda, pequeñas reflexiones de su día a día, y lo hacía de una forma tan natural que enseguida captó la atención. Lo que diferenciaba a Juliana no era el contenido en sí, sino cómo lo contaba, con humor, con ternura y sin miedo a mostrar sus errores. No tardó en construirse una comunidad sólida. En lugar de proyectar una imagen idealizada, Juliana elegía mostrar la vida tal como era. Subía fotos despeinada, videos donde olvidaba lo que quería decir, incluso historias donde contaba sus fracasos escolares o momentos incómodos con amistades. Eso la hacía cercana, casi como una hermana mayor virtual. La generación más joven se identificaba con ella. No aspiraban a imitarla, sino que se sentían acompañados por alguien que validaba sus inseguridades. A los 17 años, Juliana ya colaboraba con marcas emergentes de cosmética natural, aparecía en entrevistas de medios locales y era descrita por algunos como la voz honesta de una nueva era digital. Su presencia no dependía de filtros perfectos ni de escenografías costosas. Al contrario, su estilo se basaba en la accesibilidad y la sinceridad. Mientras otras influencers buscaban lo aspiracional, ella construía lo cotidiano. Incluso cuando compartía logros, como ganar una beca o abrir un pequeño curso online, siempre lo hacía con humildad y agradecimiento. En ese tiempo, su perfil en redes se convirtió en una especie de diario abierto. Publicaba sobre su ansiedad antes de exámenes, sobre amistades que se enfriaban con el tiempo y hasta sobre momentos de duda existencial. No intentaba tener siempre la respuesta, pero sí mantenía una línea clara. Estaba dispuesta a hablar de lo que muchos callaban. Para muchos adolescentes, Juliana representaba una figura de confianza. Sus comentarios estaban llenos de mensajes como «Gracias por hablar de esto», «Siento que me entendés» o «No sabía que alguien más pasaba por lo mismo». Sin proponérselo, se había transformado en una referente emocional. Pero, como suele suceder con las personas expuestas públicamente, nadie imaginaba que esa misma autenticidad sería también el inicio de su vulnerabilidad. Detrás de la pantalla, lejos del brillo de los likes y de las menciones en prensa, comenzaba a tejerse una historia más compleja. Una historia que, aunque parecía de éxito y conexión, estaba marcada también por silencios, presiones y decisiones que pronto empezarían a mostrar sus consecuencias. En el segundo año de universidad, Juliana Cassi tomó una decisión que sorprendió a todos. Alquiló un pequeño local en el centro creativo de Arenta y lo transformó en un espacio que parecía sacado de una revista de tendencias, al que llamó Mirage, un nombre que representaba perfectamente su visión de crear un refugio artístico en medio de la rutina, con una mezcla de salón de belleza alternativo, zonas fotográficas diseñadas con temáticas cambiantes y un rincón reservado para talleres y encuentros creativos. El espacio rápidamente captó la atención de jóvenes artistas, influencers en ascenso y estudiantes que buscaban un lugar donde expresarse sin juicio ni etiquetas. Para llevar a cabo esta idea, Juliana necesitaba ayuda, y así fue como apareció Greta, una compañera de carrera con perfil reservado, meticulosa hasta el extremo, con una mente práctica que contrastaba con el entusiasmo efervescente de Juliana y que rápidamente se convirtió en la pieza clave para mantener el orden y la eficiencia del proyecto. Greta no hablaba mucho, pero cada acción suya tenía una intención clara y una precisión casi quirúrgica,
desde la configuración del sistema de reservas hasta el cableado de las luces para las sesiones fotográficas. En paralelo, Juliana comenzó a compartir más contenido desde Mirage, mostrando el detrás de escena, entrevistando a clientes satisfechos y mostrando cómo se creaban estilos únicos con productos sostenibles y métodos alternativos, lo que atrajo aún más seguidores interesados en su enfoque auténtico y ecoconsciente. Fue en una de esas sesiones de fotos colaborativas cuando conoció a Karina, una joven de sonrisa brillante y discurso rápido que había trabajado como estilista para pequeñas producciones teatrales y que inmediatamente conectó con Juliana por su amor compartido por lo visual, lo expresivo y lo humano. Karina se convirtió en una presencia recurrente en sus publicaciones, al punto de aparecer en los reels más virales y en los lives donde respondían preguntas sobre estilo de vida, emociones y creatividad, formando un dúo que para muchos era inspirador, casi como un símbolo de sororidad moderna. Sin embargo, lo que no se mostraba en cámara comenzaba a inquietar a Juliana. Mensajes anónimos, comentarios ambiguos en sus publicaciones más personales y una figura del pasado que regresaba con una insistencia cada vez más tangible. Damian, su exnovio de la adolescencia, con quien había tenido una relación complicada marcada por el control y los silencios incómodos, reapareció primero con mensajes aparentemente inofensivos en sus fotos, luego con apariciones casuales, en eventos nocturnos y más tarde con una presencia inquietante cerca del estudio de Mirage, preguntando por ella con un tono que no dejaba espacio a la inocencia. Juliana, lejos de alimentar rumores o exponerlo directamente, optó por publicar historias con frases abiertas como «A veces lo que dejamos atrás vuelve disfrazado», generando preocupación entre algunos seguidores atentos que intuían que algo no iba bien. Greta, fiel a su estilo, empezó a archivar estas señales, llevando un control informal de horarios, cámaras y accesos, aunque todo se hacía en silencio, como si el miedo no tuviera aún nombre. Karina, en cambio, parecía ignorar el trasfondo, centrada en los lanzamientos y las colaboraciones, pero los ojos de Juliana ya no eran los mismos. La transparencia que tanto la había definido empezaba a llenarse de sombras. A principios de abril de 2024, algo cambió bruscamente en el ritmo habitual de Juliana Casi, quien solía tener una constancia casi obsesiva en sus publicaciones, apareciendo en historias varias veces al día y manteniendo una relación constante con su audiencia, pero de pronto comenzaron los silencios. Primero fueron 3 días sin subir contenido, luego cancelaciones repentinas de colaboraciones previamente anunciadas y, lo más notorio, su ausencia en un talk show local para el que ya había grabado promoción, lo que encendió las alertas entre sus seguidores más cercanos. En su círculo privado, Juliana empezó a confesar sensaciones que no estaban a la vista del público. Decía sentirse observada incluso en su propio departamento. Hablaba de ruidos nocturnos, de sombras tras las cortinas, de pasos en las escaleras, cuando no debía haber nadie. Aunque cuando alguien le preguntaba directamente, bajaba la mirada y respondía con una media sonrisa que todo estaba bien y que probablemente solo necesitaba descansar. Oficialmente, su justificación era el agotamiento mental, pero la tensión en su mirada y en su tono revelaban un trasfondo más complejo que nadie alcanzaba a comprender del todo. Karina, tratando de disimular la creciente inquietud, comenzó a publicar imágenes de archivo donde aparecían juntas usando descripciones emotivas como «hermanas de camino» o «tu energía siempre nos guía», lo cual tranquilizaba a los fans, aunque en los comentarios cada vez se leían más preguntas, con tono inquieto. «¿Dónde está Juliana? ¿Por qué ya no aparece en vivo? ¿Pasa algo entre ustedes?». La tensión creció aún más cuando una noche el perfil de Juliana fue objeto de un intento de hackeo, que casi termina en la eliminación de sus últimos videos personales, esos que contenían reflexiones íntimas grabadas desde su habitación, a la luz de una lámpara tenue. Greta, que había comenzado a tomar un rol más activo en la gestión técnica del espacio, logró detectar el intento de acceso irregular proveniente de una dirección IP ubicada en una zona industrial al norte de la ciudad,
algo que en ese momento interpretaron como una coincidencia desafortunada, aunque en el fondo sabían que nada era casual. Apenas unos días después, el personal de Mirage notó algo aún más inquietante. Un hombre con gorra y mascarilla sanitaria ingresó al espacio durante una jornada tranquila, fingiendo interés por reservar una sesión de fotos, pero sus preguntas se desviaron rápidamente hacia detalles sobre los horarios de Juliana, su oficina, e incluso sobre si solía estar sola o acompañada. Y aunque no hizo nada ilegal, su actitud fue lo suficientemente extraña como para que Greta intentara revisar las cámaras de seguridad esa misma noche, solo para descubrir que el archivo correspondiente a esa franja horaria había sido borrado sin dejar rastro. Cuando le mostró a Juliana los pocos segundos que logró recuperar, donde apenas se veía una silueta oscura caminando entre los espejos del salón, ella solo se encogió de hombros con un gesto forzado de indiferencia y dijo: «Siempre habrá obstáculos. Lo importante es mantener la calma y seguir adelante». Pero su voz temblaba levemente y sus dedos jugaban con la pulsera en su muñeca, un tic nervioso que había adquirido desde que todo empezó. Lo que nadie sabía, ni siquiera sus amigas más cercanas, era que Juliana ya sentía que la situación se le escapaba de las manos y que, aunque se esforzaba por mantenerse fuerte, sentía que ya nada volvería a ser como antes. Después del episodio con las cámaras de seguridad, Juliana sintió que necesitaba tomar medidas concretas para recuperar el control, así que en medio de su creciente ansiedad aceptó la inesperada aparición de Renato, un conocido del pasado que emergió como una figura salvadora justo cuando ella empezaba a sentirse acorralada por la incertidumbre y el miedo, alguien que decía entender cómo funcionaba el mundo digital, pero también cómo moverse en los márgenes donde la visibilidad puede volverse un riesgo. Renato había sido parte del entorno nocturno de Arenta, vinculado a grupos de relaciones públicas y estrategias de imagen, y aunque nunca habían sido cercanos, Juliana recordaba su manera persuasiva de hablar, su sonrisa fácil y la seguridad con la que decía tener acceso a personas que podían hacer cosas sin dejar rastro. Él fue quien propuso instalar un nuevo sistema de videovigilancia en Mirage, más sofisticado, con respaldo en la nube y acceso remoto encriptado, asegurando que eso evitaría futuros sabotajes o robos de información, y lo hizo sin cobrarle nada, presentándolo como una forma de cuidar lo que estás construyendo, algo que resonó con fuerza en Juliana, que en ese momento ya no dormía bien y que había empezado a usar auriculares por la noche para ignorar los ruidos que sentía en los pasillos. Al principio todo pareció mejorar. Los archivos estaban seguros, el entorno se sentía más protegido e incluso Juliana comenzó a mostrarse más activa en redes sociales, con contenido más ligero, como si el temor se hubiese disipado gracias a la presencia firme de Renato. Pero Greta, siempre atenta a los detalles que otros ignoraban, detectó algo que la inquietó profundamente. Renato había creado una segunda cuenta de administrador para el sistema de seguridad, una cuenta con privilegios plenos que no había informado y que usaba en horarios nocturnos para acceder a las grabaciones, lo cual descubrió una madrugada al revisar los registros de actividad sin decirle nada a Juliana, aún dudando si se trataba de un error técnico o de una señal más grave. Cuando finalmente lo mencionó con cautela, Juliana reaccionó con incredulidad al principio, pero el gesto tenso en su rostro reveló que esa duda ya existía dentro de ella, solo que no quería enfrentarla porque implicaba romper la ilusión de protección que tanto necesitaba. En medio de ese clima enrarecido, Juliana publicó un mensaje en sus redes que descolocó a muchos, una imagen oscura con letras blancas que decían «No ignores las señales, el silencio también habla», seguido de un texto que advertía «Si algún día mi voz se apaga, recuerden que todo tiene un trasfondo». Muchos pensaron que se trataba de una campaña de concientización, otros lo tomaron como una expresión artística, pero los más atentos sintieron el filo del mensaje y comenzaron a compartirlo con hashtags de alerta. Mientras tanto, Karina,
Seguía involucrada en la organización del evento de aniversario de Mirage, planeando transmisiones en vivo, colaboraciones con marcas y dinámicas con seguidores, insistiendo en que ese evento debía ser un símbolo de resiliencia y crecimiento, sin saber que cada paso en esa dirección empujaba a Juliana más cerca de un destino que ya parecía inevitable, aunque aún nadie podía imaginar cuán cerca estaba realmente el momento en que todo cambiaría para siempre. El lunes 13 de mayo comenzó como cualquier otro día para los seguidores de Juliana Cassi, quienes desde temprano esperaban el tan anunciado especial en vivo por el aniversario de Mirage, un evento que ella misma había promocionado durante 1960 semanas con entusiasmo contenido y frases cargadas de significado como un año de sueños, errores y luces, o celebrar también es resistir, y que generó una expectativa tan intensa que más de 20.000 personas se conectaron antes de que empezara la transmisión. Juliana llegó al estudio cerca de las 9 de la mañana, vestida con un conjunto beige minimalista, el rostro maquillado con delicadeza y una carpeta en la mano donde llevaba anotadas ideas para las interacciones, frases para agradecer a sus seguidores y una lista con los nombres de quienes recibirían premios especiales por su apoyo incondicional. Karina fue la siguiente en llegar, cargando una caja con sets de maquillaje artesanal y una vela aromática diseñada especialmente para la ocasión, mientras Greta, meticulosa como siempre, se encargaba de probar luces, verificar la conexión de las cámaras y repasar el guión técnico que había preparado con antelación para evitar cualquier imprevisto. A las 17:30 en punto, el contador regresivo finalizó y comenzó el stream. La pantalla se llenó de emojis, saludos y mensajes eufóricos que no dejaban de fluir, mientras Juliana saludaba con esa sonrisa que sus seguidores describían como honesta, sin filtros, y daba la bienvenida al evento con una voz firme, aunque quienes la conocían bien notaron un leve temblor en su tono y un parpadeo más frecuente de lo normal. Durante los primeros 30 minutos, todo fue alegría. Recuerdos de los inicios, anécdotas divertidas sobre los errores técnicos del primer mes de Mirage y agradecimientos a la comunidad por haber creído en un proyecto que nació con más amor que presupuesto, hasta que Juliana se detuvo abruptamente y anunció que iba a buscar una de las cajas con los premios, saliendo de cuadro por unos segundos. Al regresar, traía en brazos una caja blanca con cinta plateada, pero su expresión había cambiado. Su mirada era más fija, su postura más rígida, y tras unos segundos de silencio forzado, dejó escapar una frase que descolocó a todos. ¿Alguna vez sintieron que están viviendo su último día, pero nadie más lo sabe? Se dicho en tono de broma, con una risa nerviosa que Karina intentó imitar para relajar el ambiente, aunque Greta bajó la mirada y comenzó a teclear en su portátil con una intensidad inusual. La transmisión continuó unos minutos más hasta que alguien tocó la puerta del estudio y Greta se levantó a abrir, encontrando a un hombre vestido con chaqueta oscura y gorra, quien dijo ser un repartidor con un paquete urgente para Juliana que debía ser entregado en mano y firmado. Juliana se acercó sin dudarlo, firmó con rapidez y tomó el paquete, mientras las cámaras captaban cada movimiento, incluso el momento exacto en que giró hacia la cámara, sonrió brevemente y murmuró algo que apenas se oyó. «Todo está bien», justo antes de que la imagen comenzara a distorsionarse, y sin previo aviso, la pantalla se volviera completamente negra, como si alguien hubiese tirado de un cable invisible. Durante los siguientes segundos, el chat explotó en mensajes de confusión, bromas sobre problemas técnicos y algunas voces aisladas que preguntaban si todo estaba planeado, sin saber que ese corte no era parte del espectáculo, sino el inicio de una oscuridad mucho más real. A las 18:05 del 13 de mayo, apenas media hora después de haber comenzado el esperado stream, la transmisión de Juliana Cassi se cortó abruptamente, dejando una pantalla negra y un chat desbordado de preguntas, emojis congelados, y la sensación colectiva de que algo fuera de lo común había ocurrido. Aunque en un primer momento muchos pensaron que se trataba de una estrategia de suspenso o una falla técnica para crear expectativa,
hasta que pasaron más de 10 minutos sin señal alguna, sin publicaciones posteriores, sin stories de aclaración, y lo más inusual, sin que Karina ni Greta aparecieran online. Exactamente 12 minutos después de ese corte, la central telefónica de emergencias recibió una llamada anónima. Una voz anónima alertó que había ocurrido un hecho preocupante, pidiendo asistencia urgente para evitar la pérdida de información, en la dirección del estudio Mirage, y que enviaran a alguien antes de que lo borren todo. Palabras que activaron a una patrulla que llegó al lugar a las 18:28, encontrando el edificio cerrado, sin signos de violencia visible en la entrada, pero con la luz interna encendida, lo que motivó a los oficiales a forzar la puerta lateral por precaución. Al ingresar al estudio principal, no encontraron a nadie. Las cámaras estaban desconectadas y el set lucía en aparente orden, como si el evento estuviera en pausa, salvo por una escena que generó inquietud, una caja abierta y un objeto fuera del lugar y un objeto personal que pertenecía a Juliana, lo que aumentó la preocupación. Los oficiales recorrieron el lugar sin hallar señales de lucha, pero algo los llevó al pequeño depósito del fondo, donde finalmente hallaron a Juliana, fue hallada en una condición que estremeció profundamente a los presentes, sin que se revelaran detalles por respeto y consideración hacia sus seres queridos, y en cumplimiento con la política del medio que eligió priorizar la dignidad de la víctima. Los primeros informes periciales señalaron que todo había ocurrido en un lapso inferior a 5 minutos desde el apagón de la transmisión hasta el aviso anónimo, lo que indicaba una planificación precisa y una ejecución milimétrica. Que desconcertó a los investigadores que no encontraron huellas, rastros de ingreso forzado ni registros digitales del suceso. Afuera, Karina y Greta estaban sentadas en la acera con rostros tensos y miradas vacías, alegando que salieron por unos minutos para tomar aire y que al volver ya no pudieron acceder, pero sus versiones no coincidían del todo, especialmente cuando fueron interrogadas por separado. Karina afirmaba que Juliana había estado rara todo el día, mientras que Greta insistía en que todo había funcionado con normalidad hasta el momento de la entrega del paquete. La identidad del repartidor no pudo ser establecida. El recibo firmado desapareció y ninguna de las cámaras del vecindario pareció haberlo captado, salvo una que estaba en un café cruzando la calle, pero cuyos archivos se corrompieron justo durante el horario en cuestión. Al día siguiente, Renato no respondió llamadas ni mensajes y al mediodía su número fue dado de baja. Su dirección aparecía vacía y la oficina desde donde supuestamente operaba su consultora de medios había sido desmantelada semanas antes, como si hubiera planeado retirarse discretamente antes de que todo cambiara. En redes sociales, el impacto fue inmediato y brutal. El hashtag #WorldJusticeForJuliana se volvió tendencia global en cuestión de horas. Su perfil desapareció misteriosamente y el corte de la transmisión fue compartido millones de veces con especulaciones, teorías y mensajes de incredulidad, marcando así un antes y un después en la forma en que la sociedad comprendía los límites entre fama, peligro y exposición digital. Durante los días siguientes al suceso, la noticia de la muerte de Juliana Cassi se convirtió en la principal portada de medios locales, nacionales e incluso algunos internacionales, que destacaban la paradoja de una influencer que construyó su carrera mostrando autenticidad y terminó envuelta en un caso que parecía sacado de una ficción oscura. Y mientras los titulares hablaban de shock colectivo y tragedia en directo, sus seguidores transformaron el dolor en acción, llenando las redes con mensajes de duelo, homenajes espontáneos, velas digitales y murales improvisados, frente al local de Mirage, que ahora permanecía cerrado con un cartel impreso que solo decía luto. Karina publicó un video desde su cuenta personal, sin música, sin edición, visiblemente afectada, llorando frente a la cámara mientras hablaba entrecortadamente sobre Juliana como la persona que más la había hecho sentir vista. Un mensaje que al principio conmovió, pero que rápidamente fue analizado con lupa por miles de usuarios que empezaron a notar gestos extraños, silencios forzados y frases ambiguas como
Hubiera querido estar más cerca ese día, o, a veces, uno no ve lo que tiene hasta que ya no está. Los comentarios se dividieron entre el consuelo y la sospecha, y muchos recordaron que había sido Karina quien insistió en que el evento debía hacerse sin retrasos, pese a las señales visibles de angustia que Juliana mostraba días antes. Greta, por su parte, no habló públicamente, pero fue vista 2 días después recogiendo su portátil del estudio, sin hacer declaraciones, ignorando a los periodistas y saliendo por la puerta lateral con una expresión imperturbable, lo que generó un debate aún mayor cuando algunos empleados afirmaron que había seguido trabajando casi con normalidad horas después del incidente, incluso revisando correos y organizando carpetas de respaldo mientras la policía aún acordonaba la escena. La desconfianza creció cuando un medio independiente accedió a una grabación de seguridad de una cafetería vecina, donde se veía a Greta salir del edificio de Mirage exactamente 4 minutos antes de que se cortara la transmisión, caminando rápido, con el móvil en la mano y sin mirar atrás. Una imagen que muchos interpretaron como una posible huida, o al menos como prueba de que sabía más de lo que decía. Paralelamente, la policía confirmó que los archivos de las cámaras internas de Mirage habían sido eliminados a distancia mediante un acceso administrativo y que el único usuario con privilegios técnicos para hacerlo era Renato, cuyo paradero seguía siendo desconocido, sin actividad bancaria, telefónica ni registros migratorios, como si se hubiese evaporado. Las redes ardieron. Comenzaron a circular hilos detallados, teorías sobre complots, capturas antiguas de chats entre Karina y Juliana, donde se insinuaban tensiones, y publicaciones eliminadas que ahora volvían como piezas de un rompecabezas, sin bordes, mientras el hashtag «Quien la traicionó» se sumaba al ya viral Justice for Juliana. Aunque la familia pidió respeto y privacidad, los seguidores más comprometidos crearon foros, organizaron vigilias digitales e incluso contrataron a expertos en ciberseguridad para rastrear movimientos en la nube vinculados a la cuenta de Juliana. Lo que comenzó como una expresión de duelo se transformó en un proceso colectivo de búsqueda, donde cada like, cada comentario, cada retazo de video podía ser una pista, una clave o una trampa, y donde la historia de Juliana pasó a ser un símbolo que generaba preguntas y buscaba justicia. A medida que pasaban las semanas desde el suceso, los medios dejaron atrás el tono solemne y comenzaron a escarbar en la vida privada de Juliana Cassi, como si la tragedia hubiera abierto una puerta invisible que daba acceso a cada rincón de su historia. Y así empezaron a aparecer publicaciones que hablaban de conexiones inesperadas, relaciones sospechosas y decisiones financieras que no encajaban del todo con la imagen de transparencia y autenticidad que ella había cultivado durante años. Varios portales difundieron supuestas declaraciones anónimas de personas del entorno de Juliana, que insinuaban que había tenido vínculos breves pero intensos con figuras vinculadas al mundo del dinero informal. Uno de ellos siendo precisamente Renato Mendoza, cuyo nombre volvió a los titulares con una carga aún mayor al revelarse que estaba siendo investigado por presunto fraude, estafas piramidales y creación de empresas fantasmas usadas para desviar fondos hacia cuentas en paraísos fiscales. Una periodista de investigación reveló que parte del financiamiento inicial de Mirage provenía de un depósito sospechoso registrado desde una cuenta offshore, lo que generó un torbellino de especulaciones sobre si Juliana sabía exactamente quién era Renato o si había sido utilizada como pantalla para operaciones menos visibles. Al mismo tiempo, algunas voces dentro de su fandom se dividieron. Mientras unos seguían defendiendo su legado como símbolo de sinceridad, otros empezaban a cuestionar si realmente todo había sido tan genuino como parecía, y aunque muchos de estos cuestionamientos nacían del dolor, también reflejaban la imposibilidad de comprender cómo alguien tan admirada podía estar tan cerca de un entorno tan oscuro sin que nadie lo notara. El abogado de la familia, en una rueda de prensa breve pero contundente, negó rotundamente cualquier implicación directa de Juliana en actividades ilícitas, afirmando que su relación con Renato
fue estrictamente profesional y que ella misma había intentado cortar contacto al notar actitudes invasivas por parte de él, aunque no especificó cuáles. Mientras tanto, la investigación oficial encontró un nuevo punto de giro al analizar el paquete que Juliana recibió en el momento del corte de transmisión, descubriendo que dentro, además del contenido superficial, había un elemento tecnológico no identificado fue encontrado oculto en el paquete, lo cual implicaba que alguien había estado interesado no solo en localizarla, sino en seguir sus movimientos sin su consentimiento, lo que convirtió el caso en un ejemplo paradigmático de cómo el control tecnológico puede usarse como herramienta de acoso. Ante esta revelación, Karina optó por no hacer declaraciones públicas y desactivó temporalmente sus redes, mientras que Greta, quien hasta entonces se había mantenido completamente alejada del foco, desapareció por completo de las plataformas digitales, eliminando cuentas y perfiles asociados a su identidad. Las redes se inundaron de teorías que iban desde la traición entre amigas hasta conspiraciones organizadas, y aunque ninguna línea oficial fue confirmada, la tensión narrativa se volvía más compleja con cada dato filtrado, con cada imagen antigua que alguien rescataba de los archivos olvidados, con cada directo antiguo que era analizado fotograma por seguidores que se habían transformado en investigadores por necesidad emocional. La verdad, si es que existía una sola, se diluía entre voces enfrentadas, archivos manipulados y un silencio institucional que se hacía más espeso con cada día que pasaba sin una explicación clara. En junio, a pesar del revuelo mediático, la presión en redes y la indignación de miles de personas que exigían justicia por Juliana Casi, la investigación oficial dio un giro inesperado cuando la policía declaró públicamente que el caso entraba en una nueva fase, la de proceso sin sospechosos activos, una frase que cayó como un balde de agua helada sobre quienes seguían esperando respuestas claras, porque implicaba que, al menos por el momento, no existía ninguna persona formalmente acusada ni línea de acción inmediata, como si el caso hubiera entrado en una pausa prolongada sin avances visibles y la falta de pruebas concluyentes. Según el informe policial, el atacante que había ingresado al estudio de Mirage nunca fue identificado. No hubo coincidencias en las bases de datos ni rastros que permitieran reconstruir su ruta de entrada o salida, y las autoridades señalaron que no se estableció conexión directa entre Renato y el caso. Una afirmación que enfureció a la comunidad digital, que no entendía cómo podían desvincular a quien instaló las cámaras, tuvo acceso total al sistema de seguridad y desapareció justo después del suceso más trágico. Karina fue llamada nuevamente a declarar, pero, al no haber pruebas que la conectaran directamente con el acto, fue liberada sin cargos, aunque quedó bajo el escrutinio público que no perdonaba sus contradicciones ni su aparente cercanía emocional con Juliana en los días previos al desenlace, y su silencio posterior fue interpretado por muchos como señal de culpa o al menos de ocultamiento. Greta también fue interrogada por última vez a mediados de junio, y aunque las autoridades confirmaron que había borrado archivos del sistema en fechas cercanas al evento, su coartada laboral y la falta de registros concretos impidieron avanzar en una acusación formal, dejando su papel en el caso en una zona gris tan espesa como perturbadora. Ambos perfiles comenzaron a recibir mensajes negativos y acusaciones sin fundamentos, lo que llevó a sus abogados a denunciar ciberacoso y solicitar protección, mientras los foros de seguidores se convertían en campos de batalla entre quienes defendían su inocencia y quienes exigían su condena simbólica. La familia de Juliana, devastada y agotada por la exposición, tomó la decisión de cortar toda comunicación con la prensa, publicar una carta abierta pidiendo respeto y cerrar sus perfiles personales para evitar ser arrastrados por la marea de teorías, versiones cruzadas y morbo disfrazado de interés ciudadano. Incluso los activistas que habían organizado el primer homenaje presencial frente a Mirage comenzaron a recibir mensajes amenazantes, lo que los llevó a cancelar futuras acciones colectivas y a disolver el comité que buscaba mantener viva la memoria de Juliana,
como símbolo de resistencia digital y lucha contra el acoso en línea. La cuenta de Juliana, que había sido desactivada días después del crimen, permanecía inactiva y su última publicación, una foto del set minutos antes de salir al aire, se convirtió en una especie de altar virtual, un epitafio compartido donde los comentarios nunca dejaban de llegar, con frases como «No te olvidamos», «Tu voz sigue con nosotros» o «Esto no fue un accidente», que resumían el dolor colectivo ante una verdad que se intuía enorme, pero que nadie parecía dispuesto o capaz de pronunciar con claridad. Para muchos, la historia de Juliana ya no era solo la de una joven asesinada en circunstancias confusas, sino la de un sistema entero, judicial, mediático y social, que había fallado en protegerla y que ahora, al no ofrecer respuestas, se convertía en parte del mismo entramado que permitió su silenciamiento. 6 meses después de la muerte de Juliana Cassi, el espacio Mirage cerró sus puertas definitivamente, sin ceremonia, sin despedida pública, simplemente con un cartel de «Se alquila» pegado en la vidriera principal, que antes había sido fondo de cientos de sesiones fotográficas y transmisiones en vivo, y aunque durante semanas hubo rumores sobre posibles compradores o planes de reactivación, finalmente el lugar fue vaciado, desmantelado pieza por pieza hasta quedar reducido a un espacio blanco y silencioso, como si nunca hubiera existido el sueño que una vez lo habitó. En una de las paredes exteriores, alguien colocó un pequeño azulejo con un código QR grabado que, al escanearlo, redirige al último stream de Juliana, aquel que se cortó abruptamente, convertido ahora en una cápsula del tiempo, en un recuerdo digital que muchas personas siguen consultando con emoción y preguntas sin resolver, analizando, comentando, como si en ese instante congelado pudiera aún esconderse la clave para entender lo que realmente ocurrió. Karina, luego del escándalo mediático, consiguió trabajo en un pequeño salón de belleza en las afueras de la ciudad, lejos del centro y de las cámaras, trabajando con un perfil bajo, sin redes sociales activas y usando solo su primer nombre. En la presentación, intentando construir una rutina anónima que nadie vincule con la tragedia que la marcó públicamente, aunque de vez en cuando algún cliente reconoce sus rasgos y guarda silencio, quizá por respeto, quizá por miedo a incomodar. Greta, en cambio, desapareció por completo del radar. Según fuentes del entorno universitario, cambió de nombre, vendió su computadora y se fue de la ciudad con dirección desconocida, dejando atrás una vida que, aunque siempre estuvo en segundo plano, quedó manchada por sospechas que nunca fueron aclaradas y que muchos siguen vinculando con su frialdad y su cercanía con Renato. Este último, Renato Mendoza, jamás reapareció. Sus cuentas bancarias fueron congeladas por sospechas de fraude. Sus documentos quedaron registrados en listas de búsqueda internacionales, pero ningún movimiento, ninguna señal, ningún testigo lo vio después del día del crimen, lo que alimentó todo tipo de versiones, desde la fuga planificada con ayuda externa hasta teorías más extremas que lo daban por muerto o escondido bajo otra identidad en algún país sin tratados de extradición. La policía, por su parte, no emitió nuevos comunicados, y el caso pasó a engrosar los archivos de investigaciones pendientes, sin avances concretos ni voluntad institucional visible para reactivarlo. Una decisión que fue interpretada por la opinión pública como un acto de rendición o complicidad silenciosa. La prensa, que en su momento cubrió cada detalle con intensidad, fue perdiendo el interés con el tiempo, dejando la historia de Juliana como una de esas tragedias que conmueven por un instante, pero luego se ven desplazadas por el vértigo de la actualidad. Sin embargo, para miles de personas que crecieron con sus videos, que se sintieron comprendidas por sus palabras y que la vieron como un referente emocional, Juliana no desapareció. Se transformó en un símbolo, en un reflejo de una generación visible y conectada, pero también necesitada de mayor cuidado y comprensión, y cuya confianza en la justicia digital se quebró para siempre. Su historia quedó como advertencia, como legado y como herida abierta, recordando que incluso las voces más fuertes pueden ser silenciadas
si nadie está dispuesto a escuchar cuando aún hay tiempo. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.